¿Y si te dijera que existe un objeto capaz de poner en duda tanto a la ciencia como a la religión? Durante siglos, el Santo Sudario de Turín ha desconcertado a los mejores investigadores del mundo. Algunos aseguran que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Otros afirman que es el fraude más brillante de la historia. Pero lo verdaderamente inquietante es que después de décadas de estudios y millones invertidos, nadie ha logrado explicar con certeza cómo apareció la misteriosa imagen grabada sobre esa tela. Y cuanto más intentan resolver el misterio, más inexplicable parece volverse. Todo comienza con una simple pieza de lino. Mide poco más de 4 metros de largo. A simple vista parece una tela antigua con manchas oscuras. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, aparece algo imposible. La figura de un hombre. No está pintada, no está dibujada, no parece haber sido hecha con pigmentos tradicionales. Es como si la imagen estuviera impresa únicamente sobre la capa más superficial de las fibras. Y ahí surge la primera gran pregunta. ¿Cómo pudo alguien crear algo así hace cientos de años? Durante mucho tiempo, nadie entendió realmente lo que estaba viendo. De hecho, el verdadero misterio permaneció oculto hasta finales del siglo XIX. En 1898 ocurrió algo completamente inesperado. El fotógrafo italiano Secondo Pia recibió autorización para fotografiar el sudario. Era un procedimiento rutinario, pero cuando reveló el negativo fotográfico, quedó completamente paralizado. La imagen negativa mostraba un rostro mucho más claro que el original. Era como si la tela hubiera funcionado durante siglos, como un negativo fotográfico, mucho antes de que existiera la fotografía. Nadie podía explicar cómo era posible. Ese descubrimiento convirtió una simple reliquia religiosa en uno de los objetos más estudiados del planeta. Y apenas era el comienzo. La historia documentada del sudario comienza oficialmente en Francia durante el siglo XIV. Pero aquí aparece el primer problema. No existen registros completamente claros sobre dónde estuvo antes. Algunos creen que pasó siglos oculto. Otros aseguran que viajó secretamente por Constantinopla. Incluso existen teorías que lo relacionan con los caballeros templarios. ¿Fue escondido para protegerlo? ¿O simplemente nunca existió antes de esa época? Las dudas crecieron cuando un obispo de Francia declaró públicamente que la reliquia era una falsificación. Según él, un artista había confesado haberla fabricado. Sin embargo, jamás apareció esa supuesta confesión. Y con el paso del tiempo, la historia comenzó a desmoronarse. Los investigadores comenzaron a analizar cada detalle. Lo que encontraron fue perturbador. El hombre presenta heridas en las muñecas, o no en las palmas de las manos, como muestran la mayoría de las pinturas religiosas. Curiosamente, los romanos clavaban a los crucificados por las muñecas para soportar el peso del cuerpo. También aparecen más de 100 lesiones compatibles con una flagelación, heridas en la espalda, golpes en el rostro, marcas alrededor de la cabeza que recuerdan una corona de espinas, una perforación en el costado y manchas compatibles con sangre humana. Todo coincide sorprendentemente con los relatos bíblicos de la crucifixión. Pero, ¿eso significa que realmente perteneció a Jesús? No necesariamente. En 1978 llegó una de las investigaciones más importantes. Un enorme grupo de científicos estadounidenses pasó varios días estudiando el sudario con equipos extremadamente avanzados para la época. Esperaban encontrar restos de pintura, pigmentos, tintes, alguna explicación sencilla. No encontraron nada concluyente. La imagen no parecía estar hecha mediante técnicas artísticas conocidas. Tampoco lograron descubrir cómo fue creada.
en lugar de resolver el misterio, lo hicieron mucho más grande. En 1988 ocurrió lo que parecía ser el final del caso. 3 laboratorios realizaron pruebas de carbono 14. Los resultados indicaban que la tela había sido fabricada entre los años 1260 y 1390. Parecía un fraude medieval. Los titulares dieron la vuelta al mundo. Caso cerrado. Pero entonces comenzaron las críticas. Muchos investigadores señalaron que las muestras utilizadas provenían de una zona que había sido reparada tras un incendio ocurrido siglos antes. Si eso era cierto, las pruebas nunca analizaron el lino original. Décadas después, aparecieron nuevos estudios que apoyaban esa posibilidad. El supuesto caso cerrado volvía a abrirse. En 1532 ocurrió un incendio devastador. Las llamas alcanzaron el relicario donde estaba guardado el sudario. La plata comenzó a derretirse. Las gotas calientes perforaron la tela. Las marcas triangulares que aún hoy pueden verse provienen de aquella noche. Las monjas lograron salvar la reliquia casi por milagro, pero el daño ya estaba hecho. Y algunos científicos creen que ese incendio pudo alterar futuras pruebas de laboratorio. Otro capítulo más para un misterio interminable. Con el paso de los años, aparecieron explicaciones de todo tipo. Algunos creen que Leonardo da Vinci creó el sudario utilizando técnicas fotográficas primitivas. Otros hablan de procesos químicos naturales. Incluso existen teorías que afirman que una intensa explosión de energía proveniente del cuerpo habría grabado la imagen sobre el lino. Esta última hipótesis resulta especialmente polémica, porque ningún experimento moderno ha conseguido reproducir exactamente una imagen con las mismas características microscópicas. No significa que sea un milagro, pero tampoco que la ciencia tenga una explicación definitiva. Y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo el debate. Existe un aspecto poco mencionado. Algunos investigadores afirman haber encontrado restos microscópicos de polen perteneciente a plantas originarias del Medio Oriente. Si esos análisis fueran correctos, la tela habría estado en esa región mucho antes de aparecer en Europa. Sin embargo, otros especialistas cuestionan esos estudios y sostienen que la contaminación acumulada durante siglos hace imposible llegar a una conclusión definitiva. Una vez más, cada respuesta genera nuevas preguntas. Quizá el mayor misterio nunca fue si la tela perteneció a Jesús. Tal vez la verdadera incógnita sea otra. ¿Por qué ningún investigador ha logrado explicar completamente cómo apareció esa imagen? Han pasado décadas. Se han invertido millones de dólares. Han participado laboratorios de primer nivel. Y aún así, no existe un consenso. En un mundo donde casi todo parece tener explicación, el santo sudario continúa resistiéndose. Tal vez algún día la ciencia encuentre una respuesta definitiva, o quizá descubramos que todo fue una extraordinaria obra medieval. Pero también existe la posibilidad de que estemos frente a uno de esos pocos objetos que obligan a la humanidad a aceptar algo incómodo, que todavía existen misterios capaces de sobrevivir al paso del tiempo, mientras millones de personas continúan viéndolo como la prueba más cercana a un milagro. Otros lo consideran el fraude más sofisticado jamás creado. Y quizá ambas posturas tengan algo en común, porque después de más de 600 años, el santo sudario sigue logrando exactamente lo mismo: obligarnos a mirar, a cuestionar y a preguntarnos ¿qué ocurrió realmente con aquel hombre cuya silueta permanece grabada para siempre sobre una simple pieza de lino? Porque algunas reliquias envejecen, algunas leyendas desaparecen,
Pero existen misterios que, cuanto más se investigan, más imposibles parecen.